Hola a todos. Desde la llamada explosión cámbrica, hace unos 540 millones de años, la Tierra y la vida en ella han tenido transformaciones drásticas varias veces. Han habido muchas eras geológicas diferentes, a veces drásticamente cambiadas, que era difícil imaginar cómo fue lo original. Pero, ¿alguna vez ustedes han pensado algo así? Que el período cámbrico fue un solo breve período de la historia de la Tierra. Fue un período de poco más de 500 millones de años, pero la Tierra tiene 4.500 millones de años. ¿Qué aspecto tuvo la Tierra durante el 90% de su historia? Bienvenidos al canal. Este video trata sobre eso. Nos adentraremos en el período precámbrico, deteniéndonos en varias fechas a lo largo del camino. Disfruten viéndolo. Comencemos. La Tierra recién nacida. Nuestra primera parada será la Tierra hace 4.500 millones de años. Es el período inmediatamente posterior a la formación definitiva de la Tierra. Es la primera era geológica y se le conoce como el Eón Ádico. Primero, ustedes observarán que el joven Sol es débil y la Luna está completamente ausente, ya que la Luna aún no estaba hecha. Incluso verán innumerables estrellitas moviéndose en el cielo oscuro sobre un fondo de constelaciones, muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Las cometas, asteroides y protoplanetas son los que llenan todo el joven sistema solar. El sistema solar era un lugar más caótico de lo que es hoy. Ocasionalmente, el cielo estaba cubierto de meteoritos con colas de fuego. No era aconsejable bajar al nivel del suelo. En primer lugar, me gustaría recordarles por un momento que estamos muy lejos de tener una atmósfera adecuada para respirar. Además, la corteza de nuestro planeta aún no está formada, ya que el océano de magma ocupaba una parte importante de ella. La temperatura de la Tierra era de unos 230 grados centígrados, y la capa atmosférica estaba formada por dióxido de carbono, que era más denso de lo que es en la actualidad. Sin embargo, en ese momento era posible que se hayan formado los primeros charcos. Debido a la elevada presión atmosférica, el agua no se evaporó y permaneció líquida. En general, se sabe poco sobre los primeros capítulos de la historia de la Tierra. Ni siquiera se sabe cuándo y dónde apareció el agua, aunque existen muchas hipótesis al respecto. Por ejemplo, muchos investigadores creen que fueron transportados por cometas que volaban desde la nube de Oort, pero otros creen que era parte del material del que se derivó la Tierra. Bajo la luna gigante. Nuestra próxima parada será el Eón Arcaico, hace unos 4.000 millones de años. Lo más diferente del Eón Ádico les saluda desde el cielo, justo desde arriba. La luna. Sin embargo, es un tanto enorme, rojiza y muy brillante. Creo que nunca han visto una luna como esta. La luna surgió en el Eón Ádico tras la catástrofe más terrible de la historia de la Tierra, donde la Tierra y Theia, un cuerpo celeste de tamaño de Marte, colisionaron. Este tremendo golpe arrojó parte del material de la Tierra al espacio. Es de ese mismo material del que se formó la luna. Creo que ustedes saben que la Tierra en los primeros tiempos del Eón Arcaico seguía siendo un entorno extremadamente duro para los seres vivos. Y la corteza estaba empezando a formarse y era muy fina. Los asteroides y cometas caían constantemente sobre la Tierra desde el espacio, atravesando a veces la corteza terrestre. Las amplias áreas de la superficie del planeta seguían cubiertas de lagos de magma. La Luna estaba mucho más cerca de la Tierra que ahora. El ciclo de la Luna alrededor de la Tierra era de unas 6 horas, lo que equivalía aproximadamente a la duración de un día terrestre. En otras palabras, la Luna siempre estaba por encima del mismo punto de la Tierra. Mientras tanto, la fuerza gravitacional de la Luna se extendía por todo el planeta Tierra. La Luna agitó el interior de la Tierra,
provocando erupciones volcánicas y también causó dos grandes maremotos que barrieron el planeta en un solo día. Sin embargo, bajo estas duras condiciones, la vida parece haber nacido en la Tierra durante esta misma época. Se desconoce el momento exacto, pero cada vez se sabe algo más con cada nuevo estudio. En la actualidad, los investigadores creen que las primeras células vivas podrían haber existido hace 4.100 millones de años, en la frontera entre el Eón Ático y el Eón Arcaico. El desierto y el mar. Hace 3.000 millones de años, la Tierra se encontraba en pleno Eón Arcaico. El mar poco profundo, templado y de agua muy caliente que cubría la mayor parte de la Tierra, con pequeñas islas volcánicas que surgían de aquí y por allá. En el lecho marino, las formas de vida primitivas merodeaban, con gruesas películas de moho y limo verdoso. Esto se trata de un complejo ecosistema de los llamados tapetes bacterianos, que están formados por muchos tipos diferentes de bacterias. Cada tapete era un sistema cerrado y suficientemente estable. Los habitantes del tapete producían la misma cantidad de materia que consumían. Los paisajes en tierra eran desoladores. No había plantas, es decir, no había suelo. Cuando se aterriza en medio del continente Bálvara, que en ese momento fue la mayor masa de tierra de su época y el primer continente conocido por la investigación, y solo se ve un paisaje de piedras que se extiende hasta el horizonte. Las tormentas que azotaban la atmósfera atormentaban este desierto de rocas y piedras, por lo que un monstruoso maremoto que alcanzó los 300 metros los cubrió. Y la luna, que aún estaba muy cerca, afectó de tal manera a nuestro planeta. El continente Bálvara, que era una desolada porción de tierra del tamaño de la isla de Madagascar, estaba en gran parte oculto bajo el agua 2 veces al día, pero se fue sembrando y empezaron a formarse otras tierras a su alrededor. Hace algo más de 3.000 millones de años, los movimientos de las placas dieron lugar a movimientos tectónicos que han continuado hasta nuestros días. Este mecanismo provocó un aumento de la actividad volcánica y el crecimiento de la corteza continental. Durante los siguientes cientos de millones de años, la superficie terrestre se multiplicó varias veces. Glaciación global, Tierra bola de nieve. Hace unos 2.500 millones de años se produjo la gran oxidación. Esto tiene que ver con la aparición de los primeros organismos capaces de realizar la fotosíntesis, utilizando el mismo método de absorción de dióxido de carbono y liberación de oxígeno que utilizamos hoy en día. Los organismos que empezaron a realizar la fotosíntesis por este método, que es más eficiente energéticamente que otros, obtuvieron una ventaja abrumadora, y su número aumentó espectacularmente. Como resultado, la atmósfera de la Tierra cambió, que conllevó a la aparición del oxígeno. Había mucho menos oxígeno que ahora, por lo que los organismos aeróbicos actuales, que fueran humanos o algas, morirían asfixiados en esas condiciones. Pero fue suficiente para que los organismos anaeróbicos, que se envenenaron con el oxígeno y se extinguieron, mientras que los primeros organismos aeróbicos se convirtieron en dominantes. El inicio de la gran oxidación coincide aproximadamente con el comienzo del nuevo milenio o nueva era, es decir, del Eón Proterozoico. Además, esto ha provocado grandes cambios en el clima. Hasta entonces, el gas metano, presente en grandes cantidades en la atmósfera y que tenía un efecto invernadero, calentaba el planeta. Sin embargo, bajo las nuevas condiciones, el metano se oxidó y se convirtió en agua y dióxido de carbono. Por lo que, cuando se perdió esa manta de metano, la Tierra se congeló. Y había comenzado el periodo de glaciación huroniana, que duró más de 300 millones de años. Una visita a la Tierra en esa época habría revelado un paisaje de interminables desiertos helados. Algunos investigadores apoyaban la teoría de la glaciación global. En aquella época, el hielo de la Antártida y el Ártico estaban conectados con el Ecuador, y la Tierra estaba cubierta por una gruesa capa de hielo. Por otra parte, algunos investigadores creen que en algunos lugares no hubo glaciares. Sin embargo, es indiscutible que la glaciación huroniana fue muy larga y duró mucho tiempo.
Tampoco está del todo claro qué implicó el final de esta edad de hielo. Tal vez esté relacionado con el aumento de la actividad solar. En cualquier caso, la vida nunca se detuvo, incluso bajo el hielo. Hace unos 2100 millones de años, al final de la glaciación huroniana o poco después de su fin, aparecieron los primeros organismos pluricelulares, la llamada Biota transvalens u organismos multicelulares de Gabón. Era una criatura bastante grande, circular u ovalada, de hasta 17 centímetros de diámetro, que aparentemente vivía en el fondo del mar. Desafortunadamente, la criatura se extinguió sin dejar descendencia, pero al menos la gran madre naturaleza parece haber marcado un rumbo. Los organismos pluricelulares que luego surgieron ya presentaban una forma mejorada. Una explosión de cerca. La última parada es la frontera entre el último período esténico del Mesoproterozoico y el primer período tónico del Neoproterozoico, hace 1000 millones de años. Siguieron los aburridos 1000 millones de años. Los investigadores denominan así el período comprendido entre 1800 millones y 700 millones de años, cuando la Tierra parecía cansarse del cambio constante. A lo largo de los aburridos 1000 millones de años, la composición química de la atmósfera y los océanos permaneció prácticamente inalterada. Solo había un poco de oxígeno en el aire. El ritmo de la evolución biológica se había ralentizado considerablemente. En ese momento, no se produjeron movimientos tectónicos importantes. Durante la primera mitad de los aburridos 1000 millones de años, el continente colombiano existió, pero acabó fragmentándose lentamente. Antes de nuestra visita, los fragmentos continentales se unieron para formar otro continente llamado Rodinia. 2 supercontinentes en 1000 millones de años es un número muy pequeño, ya que si lo comparamos con los últimos 600 millones de años, ha habido 5 supercontinentes. Si nos paramos en la orilla del continente Rodinia, podríamos ver el mar turquesa oscuro y las olas estrellándose en sus costas. El color del mar es el de las cianobacterias anaeróbicas que producen sulfuro de hidrógeno. Incluso, el agua de mar contenía poco oxígeno, a excepción de una fina capa cerca de la superficie, donde crecían microorganismos aeróbicos. La Tierra seguía siendo un erial, pero los tapetes de bacterias eran ahora visibles en las rocas cercanas a la orilla. En ellos crecían el liquen, quienes fueron los primeros habitantes de la Tierra. Al mismo tiempo, aparecieron algunas eucariotas que se reproducen sexualmente, lo que fue muy ventajoso en el futuro. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Estaré alegre si les ha gustado. Ahora, se supone que faltan unos 300 millones de años para el final de los aburridos 1000 millones de años. Luego, una serie de cataclismos puso fin a ese periodo, que provocó que la Tierra se congelara y que las capas de hielo polares se acumularan en ambos polos. Y al final de la edad de hielo, llegó el período cámbrico con la explosión que trajo consigo una diversidad asombrosamente rica de organismos multicelulares complejos. Pero eso, como ya sabemos, es una historia completamente diferente. Y no se olviden de suscribirse y darle me gusta al canal. Nos encantaría que nos dejaran sus opiniones en los comentarios. Así que me despido por el momento. Nos vemos pronto, curiosos e intelectuales. Adiós.